¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a Los de Acá, el programa de la Subsecretaría de Cultura de la provincia de Misiones, con nuestros hacedores culturales. Hoy tenemos un invitado que hace tiempo queríamos tenerlo, de hecho lo hemos buscado en distintas oportunidades, sus diferentes ocupaciones nos han atrasado en este interés de tenerlo aquí, pero hoy lo tenemos, por suerte, al licenciado y profesor en Historia, Esteban Nijur. ¿Cómo te va, Esteban? Bienvenido. Bien, gracias por este espacio. Bueno, sí. Vos venís de Apóstoles. Exactamente. ¿Sos nacido en Apóstoles? Nacido en Apóstoles, criado en Apóstoles, entre el pueblo y la colonia Apóstoles, en ese ambiente. Y vivo en Apóstoles, ¿no? Allí formé mi familia, nacieron mis hijas, es mi lugar de trabajo, allí en ese espacio soy docente desde hace 33 años y por supuesto quiero mucho también Posadas porque me formé aquí en la Universidad Nacional de Misiones en la Facultad de Humanidades, ¿no? Profesor de Historia. Profesor de ¿En Historia. qué año te ingresás a la facultad? ¿En qué año te recibís? Ingresé a la facultad en el año 81, 82, y allí cursé con ese empuje que uno tenía la licenciatura, porque no estaba abierto el profesorado todavía, ¿no? Entonces hacía la licenciatura en Historia. Impulsado por la pasión por la historia, por la pasión por investigar, hasta que en un momento de la carrera nos dimos cuenta mucho de lo que estábamos allí, de que la licenciatura era apasionante, pero se nos acortaban los tiempos y teníamos que trabajar y la salida laboral era complicada con la licenciatura. Había que hacer el profesorado. Había que hacer el profesorado. El que te permitía entrar. Claro, entonces hubo un abandono en un momento de la licenciatura, un pase al profesorado, la culminación del profesorado primero, conseguir trabajo. En mi caso particular, vengo de una familia media baja. Mi padre era carpintero, mi madre era empleada de salud pública, trabajadora del hospital toda su vida. De manera que recibirse y trabajar era un imperativo en ese momento, ¿no? Aparte un tiempo de crisis económica de la Argentina, momentos muy duros. Bueno, y terminé el profesorado y se me dio que conseguí cantidad de horas cátedra y empecé el trabajo en la docencia. ¿En Apóstoles? Sí, en Apóstoles. Y allí pude terminar mi licenciatura, inclusive ya trabajando como docente en el nivel medio y luego inclusive una experiencia muy linda de 4 años que trabajé en Humanidades, que finalmente por esas opciones que uno hace en la vida terminé abocándome totalmente a la enseñanza en el nivel medio. Antes de entrar de lleno ya a tu producción literaria, que es vasta, que hay impresionante la cantidad de producción literaria que tenés, quiero pedirte una breve reflexión respecto a la situación que vive la universidad pública en este Lamento la situación actual en la que está la universidad pública. Me toca ver en este momento en mi hija que está cursando en la universidad pública tiempos que yo creía haber sido superados hace mucho y que me tocó haber vivido a mí y que pensé que no volvería. Pero bueno, esa es la realidad hoy de la universidad pública. Desde distintos puntos. Fundamentalmente creo que ahora desde el tema presupuesto, este aire de ataque hasta que haya hacia la universidad pública, que en cierto sentido es doloroso. Creo que la educación pública es la gran posibilidad que existe en la Argentina y en su origen fue planteado así, de ascenso social, posibilidad de educación, crecimiento personal, capacidad fundamentalmente de pensar libremente. Esa es mi visión. ¿En qué momento vos notás que hay un llamado de la historia hacia vos, que empezás quizás en la secundaria, bueno, empezó, sí. No sé, se me ocurre, en vez de gustarte la educación física o de repente la matemática, te sentías más cómodo en la hora de historia? Siempre cuento 2 aspectos que hacen a mi historia de vida. Una es la casa, el lugar en donde nací, viví. Nací en el año 62, en una época en donde se nacía en la casa.
Sí. ¿no? Y uno era atendido por la comadrona del barrio en el momento del nacimiento. Bueno, yo nací en una casa que estaba en un barrio en Apóstoles que se llama Barrio Las Ruinas. Creo que nací, yo siempre digo, nací dentro de una casa jesuítica, porque la casa en donde yo nací está atravesado por los cimientos de una antigua casa jesuítica. O sea, la casa que construyó mi padre está construida encima de una casa jesuítica. La huerta que tenía mi madre al costado de la plaza, al costado de la casa, era la huerta repleta de pedazos de tejas, pedazos de cerámica guaraní, elementos de hierro provenientes del periodo jesuítico. O sea, crecí en un contacto con un terreno histórico que me marcó eso. Y después el otro hecho impactante, que yo creo que fue el que me movió hacia la historia, fue el hecho de que cuando cursaba la escuela primaria, en el camino de mi casa a la escuela primaria quedaba la carpintería de mi padre. Y bueno, íbamos juntos, mi padre se quedaba en la carpintería y yo iba hasta la escuela. Resulta que en un determinado momento, cuando yo estaba en, creo que segundo grado, era o tercer grado de la escuela primaria, había unos trabajos de movimiento de suelos en la calle que pasaba por el frente de la carpintería de mi papá. Y recuerdo que cuando era el movimiento de suelo, quedé sorprendido en esa etapa de mi niñez, porque empezaron a aparecer a lo largo de la calle cuerpos había. Quedé sorprendido de eso. Es más, contra la entrada de la puerta de la carpintería de papá, veo en un momento al mediodía, cuando ya regresaba, y había 2 cráneos puestos allí. Era el antiguo cementerio jesuítico que estaba siendo cortado por una calle. Eso me impactó, claro. Me impactó y despertó en mí inclusive un interés por indagar. ¿Y eras un la niño? Historia. Sí, era un niño, quedé claro. impactado. O sea que de ahí te viene... Sí, por supuesto. Y después está lo otro. Yo vengo de una familia de inmigrantes, tanto por parte de mi padre como por parte de mi madre. Y bueno, me crié también en un ambiente, en el campo, en la chacra, con los abuelos, que contaban justamente esas historias de vida de inmigrantes, la historia propia, lo que pasaron en esta tierra. Y eso fue muy motivador, creo, en mi decisión de tener esto, que para mí es una pasión por la historia y fundamentalmente una pasión por la historia regional. Sí. Hacemos una pausa. Perfecto. Aquí. Esteban Nijur charlando con nosotros en Los de Acá. Está muy interesante la charla. Ya entraremos en Honduras respecto de su trabajo literario. No se vaya, ya volvemos.